Ok, seguimos. Espero que les haya sido ahí utilidad, ¿verdad? El ratillo de descanso. Y lo digo tal vez porque pues ahora lo que vamos a hacer son ejercicios y a veces pues, obviamente se vuelve un poquito más pesado, ¿verdad? Que son la teoría. Entonces sí, lo que voy a estar haciendo es, como les dije, esos 3 ejercicios. Y si veo que pues todavía nos sobra un tiempo ahí importante, y pues intento hacer lo que sería un ejercicio extra. Que, bueno, pues, básicamente sería en el último bloque. Entonces, bueno, dependiendo de cómo vayamos terminando yo les digo ahí cuál ejercicio, si veo que hay chance, ¿verdad? Pues cuál sería el ejercicio extra que haría para que lo vayan buscando, qué sé yo. Pero bueno, entonces, lo que nos dice aquí, el ejercicio 26, que está ahí en la diapositiva 14, es un disco de masa M1 de 80 gramos y radio R1 igual a 4 centímetros, se desliza a través de una mesa de aire con una rapidez V de 1,5 metros por segundo, como se muestra ahí en la figura. Forma una colisión oblicua con un segundo disco de radio R2 igual a 6 centímetros y masa de M2 igual a 120 gramos. Vean que es un poco más grande, ¿verdad? El disco gris. Que ese está inicialmente en reposo, de tal que sus bordes apenas se tocan. Dice, ya que sus bordes están recubiertos con pegamento de acción instantánea, los discos quedan unidos y giran después de la colisión. ¿Okay? Vean que hay algún tipo de interacción, ¿verdad? Que tienen los objetos que hacen que queden unidos. ¿Sí? Pero al final pues es un movimiento, perdón, es una interacción, ¿verdad? Interna. ¿Okay? Pero dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento angular del sistema relativa al centro de masa? Dice, ¿okay? En la parte A. Y después la parte B dice, ¿cuál es la rapidez angular en torno al centro de masa? ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos por ahí. Bueno, el asunto con este sistema, ¿verdad? O con ese problemilla que está por ahí, es que si nos ponemos a pensar, uno de los objetos se está moviendo, ¿verdad? Y el otro está en reposo. Bueno, pues si uno de los objetos se está moviendo antes de empezar este sistema, pues, ok, sí, podemos decir que no hay fuerzas externas. El objeto simplemente se mueve a una velocidad constante y viene a velocidad constante acercándose al otro. Entonces, no debería haber algún tipo de cambio, ¿verdad? En lo que es, qué sé yo, por ejemplo, no podría haber aceleración centro de masa porque todas las fuerzas que se ven van a ser internas. Pero el asunto es que antes de tener esta parte, ya hay un objeto que está moviéndose. ¿Okay? Uno de los dos objetos se mueve. Eso significa que nuestro centro de masa realmente es un punto que se está moviendo en el espacio. ¿Lo ven? O sea, el centro de masa se está moviendo. Si yo lo que hago es sacar, por ejemplo, la velocidad del centro de masa de esto, recuerden que era, ¿verdad? El promedio ponderado. Y yo me doy cuenta de que ese promedio ponderado no da cero, porque uno de los uno de los objetos se está moviendo y el otro lo tiene en cero, ¿verdad? No hay forma de que se cancele. Entonces significa que para este objeto, ¿verdad? Para este sistema, el centro de masa realmente se está moviendo con respecto o conforme pasa el tiempo. Entonces eso es un problema, ¿verdad? Claramente, porque pues ahí nos mencionan, ¿verdad? Que hay que sacar la cantidad de movimiento angular del sistema relativa al centro de masa. Pero entonces el centro de masa es algo que se está moviendo en este sistema. ¿Okay? Es un problema que tenemos ahí importante. ¿Cómo puedo sacar yo entonces lo que será la dirección exactamente o el momento, la cantidad de movimiento angular si lo que tengo ahí es ese centro de masa que cambia? Entonces, si lo notan, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera parte de la figura, cuando está, ¿verdad? Aquí y el otro objeto está por acá, bueno, lo hice muy pequeño, ¿verdad? Porque la idea es que se toquen ahí los bordes en el punto más alto. Vamos a ver si hago algo así. Que ahí queda un poquillo más realista, ¿verdad? Bueno, esto en teoría debería estar aquí tocando esto, pero bueno. El punto es que este, eh, cuando el objeto está así lejano, el centro de masa técnicamente está en medio de ellos dos, ¿verdad? Tiene que estar en un cierto punto, ¿verdad? En alguna cierta parte, supongamos, ¿verdad? Qué sé yo. Bueno, este es más grande, entonces hagámoslo más cerca a él, digamos que algo así, ¿verdad? Entonces ahí debería estar el centro de masa. Pero el asunto, como dije antes, es, perdón, hoy se me fue, pero un estornudo y se me fue.
como estaba diciendo antes, ese centro de masa se va a mover en el tiempo. ¿Ok? Conforme este objeto se vaya acercando, vean que entonces el centro de masa se va a ir moviendo hacia acá y va a llegar a un punto por ahí, donde estén los dos juntos. Y después, cuando los dos ya vayan a ir girando, ¿verdad? En un espacio, ¿verdad? Los dos se pegan y vayan girando, entonces el centro de masa sigue moviéndose, ¿verdad? Básicamente, por la eternidad, ¿verdad? Técnicamente ahí por la, por, porque no hay ningún tipo de aceleración que lo detenga. Entonces, el asunto ahí está en ese problema, en que el centro de masa está cambiando a cada rato y entonces vean que el ángulo, por ejemplo, que se forma entre el centro de masa y la velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo vaya a sacar, ¿verdad? Este, eh, la cantidad de movimiento angular, el R, ¿verdad? Que sería la distancia desde este punto al objeto que se mueve, ¿verdad? Vean que va cambiando ese ángulo, ¿no ven? Y después, bueno, pues ahí, después del choque ya va a pasar otra cosa distinta, pero por lo menos en toda esta parte de aquí el ángulo va cambiando y yo no conozco ese ángulo realmente, no sé exactamente cuánto es ese ángulo. Entonces eso me genera problemas, más por el hecho de que, por ejemplo, en este punto yo no sé a qué distancia estamos, ¿verdad? Entonces eso genera ahí problemas. Lo que yo sí sé, lo que yo sí puedo llegar y decir es que con respecto a ese centro de masa no hay fuerzas externas. Entonces la cantidad de movimiento angular, bueno, no hay fuerza externa, o sea, no hay momentos de torsión externos. Entonces la cantidad de movimiento angular de ese sistema debería conservarse. ¿Okay? Entonces, yo la saque aquí o la saque en cualquier otro punto, debería tener una cantidad de movimiento angular que no cambie. ¿Okay? Entonces, eso lo que me está diciendo es que yo no debería preocuparme tanto, ¿verdad?, del hecho de que esté cambiando la posición o que el centro de masa esté moviendo, si por el hecho de que no hay fuerzas externas, no hay momentos de torsión externos, entonces el sistema no cambia su cantidad de movimiento angular. Dicho de otra forma, yo puedo buscar un punto que a mí me sea bastante útil, que sea un punto que me sirva, pues justamente para poder sacar la cantidad de movimiento angular de una forma bastante sencilla. Y bueno, ¿cuándo es un punto en el que yo puedo llegar y decir o dejar de preocuparme por la distancia que tengan los dos objetos uno con respecto al otro? Bueno, pues cuando esta masa, uno, esté justo arriba de la otra, justo antes de pegarse, ¿ok? Yo sé que en ese instante, justo antes de pegarse, pues la distancia que van a tener es básicamente cero, ¿lo ven? Y uno va a estar arriba del otro. Bueno, se mantiene en reposo porque todavía no se han pegado, es en el instante junto antes de pegarse, ¿verdad? Entonces se mantiene en reposo, todavía lleva su velocidad. Y ya la distancia que hay entre esos dos centros, digámoslo así, entre el centro este y el centro este, ya la sabemos porque vean que la distancia entre ellos es cero, ¿verdad? Entre sus bordes ya es cero. Entonces eso nos permite, ¿verdad? Ahí tener un centro de masa, ¿verdad? Un centro de masa ya dado justamente en esta dirección, ¿verdad? Justamente en Y. Vean que ya no tendría nada en X. ¿No? Entonces, o sería el mismo punto, ¿verdad? X. O sea, el centro de masa aparece en esta línea de acá. Ya lo que hay que ver es en qué punto exactamente. Eso es lo que nos haría falta de ver por ahí. Entonces, justamente lo que tenemos que sacar para este caso. Bueno, como son dos discos, ¿verdad? Yo puedo decir que son discos uniformes y como hicimos en nuestro ejercicio, ¿verdad? El que hemos hecho de sistemas de partículas y toda esa parte, recuerdan que tenía como varias barras, que era algo como así, ¿verdad? Creo que era algo así. Hemos dicho, a cada una de ellas le sacamos el centro y eso es lo que íbamos haciendo de forma discreta. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar este de aquí centro y este centro de acá y de ahí es de donde vamos a sacar ya ahora sí el centro de masa, considerando esos dos como dos puntos nada más. ¿Okay? Por el hecho de que son dos discos y son, bueno, no sé si mencionan que sean uniformes, pero no nos dicen que no sean uniformes, ¿verdad? Entonces vamos a considerarlo ahí como uniformes. Sí, no dice ninguna parte uniforme, pero pues, se puede considerar, ¿verdad? No nos están dando algún explícito ahí, ¿verdad? Que diga que tienen alguna densidad no uniforme o algo por el estilo. ¿Sí? Y bueno, pues los colores, ¿verdad? Con los que se representan, y pues parecen ser bastante uniformes en todo el objeto. Entonces, sí. Bueno, entonces lo que tenemos por ahí es que entonces aquí justo en esta parte, entonces va a haber colapsado, ¿verdad? O va a estar ahí representado lo que son 120 gramos. Y arriba, ¿verdad? En el otro punto de arriba van a estar entonces 80 gramos. Lo que nos falta entonces es sacar y poner algún punto de referencia, ¿verdad? Que nos sea útil. Entonces pensemos en algún punto de referencia que puede ser útil. Este, eh,
bueno, va a estar más cerca de este, ¿verdad? Entonces podemos poner aquí lo que sería la referencia. Digamos que aquí está mi origen y eso también me simplifica un poco las cosas. Entonces, si yo pongo mi origen ahí, yo veo que la posición del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total, ¿verdad? Que hace la suma de las dos, por la posición de 1, masa 1, más la posición de 2, masa 2. Entonces déjenme nada más ver cuál es cuál. M2 es la gris, entonces esto de aquí, la posición de 2 es 0, ¿verdad? Porque está justo en el origen, entonces esto se va. Y entonces lo que me quedaría como el centro de masa, la posición del centro de masa va a ser entonces la distancia que haya desde el origen que puse hasta donde está el punto, ¿verdad? Arriba, la masa 1, por la masa 1 entre la masa total. Bueno, ¿cuál es la distancia que hay aquí? Según lo que nos dice eso, el radio de uno es de 6 y el otro radio de 4. Entonces aquí hay 10 centímetros de distancia. ¿Sí? Entonces aquí sería 10 centímetros. Y aquí estos dos van a ser este de, a ver, 80 gramos y este aquí es la suma de los dos, que serían 200 gramos. Entonces va a ser 10 por 80 sobre 100. Sobre 200, perdón, sobre 200. 80 sobre 200. Entonces vamos a buscar. Ya que no lo estoy pasando a metros ni a kilogramos y todo, porque pues, no lo veo necesario. Primero, vean que aquí la masa se va a cancelar con esta otra. Entonces, pues ahí gramos y gramos se cancelan y no tengo que hacer la conversión. Hacer la conversión más bien hacer más pasos. Y esto lo estoy dejando en centímetros, pues para tener un poco de idea, ¿verdad? ¿Dónde queda exactamente en ese diagrama? Entonces, bueno, dije que era entonces 10 centímetros, ¿verdad? Que era 4 más 6. Ajá, por 80 entre 200. Y eso me da de 4 centímetros. Entonces, el centro de masa está quedando 4 centímetros por arriba de este. ¿Cuánto era que tenía el radio ese? M2 era de un radio de 6. Entonces queda como a 2/3 de camino. Entonces, el centro de masa está como por aquí. ¿Okay? A 2/3 de camino del radio grande. Y bueno, pues un poco menos de la mitad, ¿verdad? De la distancia entre los dos, porque esto es 10, esto es 4. Entonces ahí estaría el centro de masa. Y ahora sí, teniendo el centro de masa, yo sé que este objeto, bueno, pues, o lo que me piden, ¿verdad? Es la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa. Este de aquí está quieto, entonces ese no me va a aportar nada la cantidad de movimiento angular. Recuerden que la cantidad de movimiento angular que es total, ¿verdad? Del sistema, sí. Entonces, L total, ¿verdad? O denme un segundo para ver. ¿Cuál es la cantidad? Sí, sí, la cantidad de movimiento angular. Entonces tengo que considerar la flecha. Entonces, eso va a ser L1 más L2. Pero como estoy diciendo, ¿verdad? Justo antes de chocar, entonces este está quieto. Y si está quieto, no tiene V. Y esto recuerden que tiene que ver con R cruz MV, ¿verdad? O R cruz P. Entonces, pues si no tiene velocidad, entonces esto simplemente va a ser cero. Eso simplemente va a ser ahí cero. Muy bien. Entonces es lo que tengo para ese punto. Y ahora lo que me hace falta es analizar lo que sería la cantidad de movimiento lineal de el de arriba. Esa es la que entonces tendría que estar viendo yo. ¿Okay? Esa es la que tendría yo que ir considerando por ahí. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo saqué, ¿verdad? Y ahora entonces lo que digo es que es L1. Bueno, L1 va a ser, recuerden que yo lo que voy a tener es, L1 va a ser entonces R1 cruz V1. Y el M, ¿verdad? No hace falta. Ya lo iba a dejar perdido de nuevo, ¿verdad? Entonces, M1, V1. Así. Entonces, ¿qué es R1? Bueno, nosotros ya sabemos que esta distancia que hay de aquí hasta aquí es 6, ¿verdad? 6 centímetros. Entonces, bueno, podemos decir que es 0,06 metros en J, sería eso, ¿verdad? Positivo. Y eso, cruz, la masa, ¿verdad? Que esa de ahí es de 0,08, ¿verdad? O 0,08, sí. De 0,8 kilogramos. ¿Okay?
Y después aquí el VI, ese será, ¿verdad? Sabemos que es de... ay, algo se cayó. Ah, fue el póster, qué susto. Lo que tenemos ahí de V es, bueno, lo que nos dan en el ejercicio, ¿verdad? Dice que se mueve a una velocidad de 1,50 metros por segundo y eso en I, ¿verdad? Porque van completamente horizontal. Entonces, ¿cuánto dije? 1,50. Es porque tenía 1,20 metros por segundo y esto en I. ¿Ok? Y entonces eso es lo que tendríamos ahí como nuestro L1. Vean que J cruz I es menos K, entonces ya tenemos ahí lo que será la dirección, ¿verdad? Entonces eso nos queda menos K. Y lo único que me falta es llegar y hacer la multiplicación de todos estos que son simplemente valores. Entonces ahí lo que yo tengo es 0,06 por 0,08 por 1,50. Ok, entonces eso me da 0,0772. Bueno, voy a poner 7,2 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso tal vez no me quepa ahí, te voy a tener que mover el K. 7,2 por 10 a la menos 3. 7,2 por 10 a la menos 3 kilogramo metro cuadrado segundo. Eso en K. Entonces sería ahí el resultado que tendríamos para esa parte A. Muy bien. Ok. Y después lo que faltaría sería la parte B. Dice, ¿cuál es la rapidez angular en torno al centro de masa? Entonces lo que nos están pidiendo ahí es el omega, con respecto al centro de masa, el omega. Bueno, pues técnicamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que debería relacionarse, ¿verdad? O ya tuvimos, o sabemos que la ecuación es L total es igual a I omega. Y si nos están pidiendo omega, entonces nada más lo que hay que sacar, si ya tenemos L total, ¿verdad? Que sería esto de aquí, es lo mismo que L total, ¿verdad? Esto aquí es L total. Sería entonces nada más pasar a dividir el I, ¿verdad? Y eso nos daría el omega. Técnicamente también puedo poner aquí, ¿verdad? Las flechas este, em, en esa ecuación si quisiera. Tiene sentido, ¿verdad? Porque el omega lo que me hacen es como girar. Bueno, esto está girando acá a favor de las manecillas. Y a favor de las manecillas, recuerden que es un negativo en K, entonces se cumple, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos interesa más que todo, ¿verdad? Es sacar ese omega, entonces pasar a medir el momento de inercia. ¿Cómo saco el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia con respecto al eje, con respecto al centro de masa. Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? En este caso, vean que otra vez, como yo estoy considerando solo 2 puntos, lo puedo trabajar como, básicamente como 2 puntos. Nada más tengo que tener ahí el cuidadillo de que esos 2 puntos representan algo, ¿verdad? Están representando algo. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es sacarlo como el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? El teorema de ejes paralelos para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el centro, perdón, el eje, perdón, el momento de inercia de este disco con respecto a este punto de acá? Bueno, es sacar su momento de inercia con respecto a su propio centro de masa y por teoremas paralelos sacar ese puntillo por ahí, ¿verdad? Entonces va a ser el I, bueno, ahí estoy pensando en dos, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos el de dos primero, ya que lo mencioné primero. Entonces va a ser un medio de, un medio, ¿verdad? Era para el cilindro. Déjenme revisar las tablas. Me parece que sí. No, aquí no lo tengo. Vamos a ver. El libro. Rápidamente, a ver si lo toco así rápido. Capítulo 10. Aquí está. Cilindro sólido disco, sí, un medio y MR para todo. Okay. Perdón ahí, es que medio me acuerdo, pero a veces me queda la duda. Pero bueno, entonces será un medio de la masa 2 por su propio radio, ¿verdad? Su radio que es 2, ¿verdad? Eso de ahí más, este es el del centro de masa, ¿verdad?
Más, recuerden que el teorema de paralelos me dice que sería esta distancia aquí, que sería entonces más a 2, bueno, y esto al cuadrado. Y después aquí la distancia esta, ¿verdad? Que tenemos por ahí al cuadrado. Que bueno, ¿cómo le podemos llamar a esta distancia? Llamémosla Y2. Y2, la distancia que hay desde... bueno, pero es que Y2 lo estaba usando antes, ¿verdad? Ya usé esa letra, que dije que era 0. Vamos a buscar otro. De ahí. L, es que L no se usa mucho aquí. Empecemos en D, es la que me queda. D. Es la que se me ocurre ahí, ¿verdad? Bueno, y tiene sentido, ¿verdad? Es más, voy a ponerla con D mayúscula para que quede el teorema de los paralelos. Entonces, D mayúscula al cuadrado. D2, perdón. Entonces, D sub 2 será, y pues ya sabemos que es nada más 0,04, ¿verdad? Metros. O 4 centímetros. Entonces, eso por ahí. Eso será el D2. Y después el de I1. Bueno, I1 será entonces igual 1/2 más A1, R1 al cuadrado, los radios, ¿verdad? Los radios, sí, ¿verdad? Los radios minúsculos, ajá. Más la masa 1 y aquí de 1 al cuadrado, donde de 1 entonces será la distancia que hay desde este punto, que es el centro del objeto, hasta donde está el centro de masa. Que eso entonces era, si esto era, ¿cómo era? Esto era, ay, ya se me olvidó. Eso era 6, o era 12. 6, ese era 6, ¿verdad? Entonces, lo que queda aquí, ¿verdad? Este pedacito de aquí es 2. Y este radio es de 4. Entonces, 4 y 2 son 6, ¿verdad? Entonces, aquí hay una distancia de 6. Bueno, era la que tenemos aquí. Está aquí. Entonces, esto de aquí es 0,06 o 6 centímetros. Ok, y entonces ahora sí, ya teniendo esos dos, vean que L total va a ser entonces, o perdón, más bien debería ser omega, es igual a L total, que ya lo sacamos, lo que está aquí arriba, entre I1 más I2. Entonces hay que sacar cuánto sería estos valores de acá, ¿verdad? Entonces aquí sería, vamos a ir haciendo cálculo, será 1/2 por la masa de 2 es de 0,08 kilogramos por su radio es de 0,04 al cuadrado más 0,08, la masa otra vez, perdón. No, estoy sacando 2, perdón. Entonces, M2 es más bien de, ¿cuántos gramos? 120. Entonces, 0,12 por su radio, que es de 6, entonces 0,06 al cuadrado, más 0,12 por 0,04 al cuadrado, que sería la distancia que hay desde su centro al centro de masa. Y eso entonces me da de 4,08 por 10 a la menos 4. Aquí, 4,08 por 10 a la menos 4 kilogramos metro cuadrado. ¿Okay? Ese metro me quedó muy arriba. Kilogramo metro cuadrado. Subí ahí. Y ahora el otro. El otro está a una distancia de 6 y tiene una masa de 8. Tiene un radio de 4. Y una... 4. Y una masa de 8. Y eso me da 3,52 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Y eso entonces es lo que tengo que meter aquí. Entonces será menos 7,02 por 10 a la menos 3. Y abajo será 4,08 por 10 a la menos 4 más 3,52 también por 10 a la menos 4. Y entonces eso me da de menos 9,24, dice por acá. Menos 9,24
¿Ok? Y hagamos un análisis, ¿verdad? Bueno, eso es omega. Ustedes saben que tiene que ser radianes sobre segundo. Pero hagamos un análisis, ¿verdad? Vean que si yo tengo arriba kilogramo, metro cuadrado y entre segundo, vean que el kilogramo, metro cuadrado se cancela con lo que está abajo, ¿no? Entonces se va a kilogramo, metro cuadrado. Y lo único que me queda es el segundo abajo, ¿verdad? Entonces esto, bueno, aquí falta la K, ¿verdad? Entonces tiene un segundo abajo, pero recuerden que es una velocidad angular. Entonces aquí es donde yo hago aparecer el radian, ¿no? El radian sobre segundo, en este caso. Entonces técnicamente diría que era 1 sobre segundo, pero sabiendo, ¿verdad? Que es una velocidad angular, entonces metemos ahí la unidad de radianes. Entonces así es como quedaría, menos 9,24 radianes sobre segundo sería ahí el resultado que tendríamos para ese caso. ¿Ok? Lo que tendríamos por ahí. Muy bien. ¿Alguna dudilla que haya por el momento? Algo por el estilo, ¿no? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. Sí. Eh, Ajá. ¿cómo, cómo fue que se sacó de uno? D1. Sí, D1 es la distancia que hay desde este centro hasta acá, ¿verdad? Desde este punto hasta acá. Yo lo que dije fue, esto de aquí es el radio del círculo. Eso de ahí es 4 centímetros, ¿verdad? Y después, esta distancia que hay aquí es lo que le haya sobrado, ¿verdad? A este radio o a esta distancia. Recuerden que esto era de 6 y aquí hay 4. Entonces, si esto es 6 y aquí hay 4, esto es 2. Entonces, esto de aquí, ¿no? Eso de ahí son 2 centímetros. Y entonces de 1 es la suma de 4 más 2. O sea, 6 centímetros, o sea, 0,06. ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí salió bien, ¿verdad? Ah, dame un segundo. Metí algo mal cuando lo estaba mencionando. No me escucharon decir algo que no era. Pues, aquí 4,08 menos 4 más 3,52 por 10 a la menos 4. No sé por qué ahora me está dando distinto. Me está dando distinto. Métale un toque en la cálculo, ese resultado. Algunos sí tienen alguna cálculo ahí de casualidad. Porque me está dando de menos 9,47. Aquí más grande. Creo que tal vez puse 4,8 en lugar de 4,08. Vamos a ver si fue eso. No, porque eso da un número distinto. No sé qué hice antes, pero ahora da otro valor. ¿Sí? 9,47. Sí. Ahí me disculpan. Seguro algo falla ahí en la cálculo. Pero por eso es bueno revisar siempre 2 veces los números que uno pone. 47. Sí, sí, quién sabe qué puse. Pero bueno, ahí está. Sí, ¿verdad? Menos 9,47, ahí está. Ay, estoy viendo. ¿Por qué es que hizo lo de I1 e I2? Ah, ok. ¿Por qué hice la parte de I1 y I2? Bueno, es justamente porque están aquí, ¿verdad? Sí, no me están escuchando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya se volvió a conectar. Sí, bro, Sí, sí, profe. escucho. Sí, qué raro fue eso. Bueno, ¿se acuerdan aquella vez que pasaba a cada rato? Pero no me ha pasado en semanas. No sé qué sería. O no sé si fue que alguien como que me intentó. No, es que no, si me hubiera intentado llamar no hubiera sonado ahí la desconexión de los audífonos. Esperemos que no moleste. Si no, tengo que reiniciar el teléfono. Eso fue lo que hice la vez pasada. Ah, bueno, sí, que estaba diciéndole que
era la suma de los momentos de inercia, ¿verdad? Que bueno, lo que yo estoy buscando aquí, recuerden que era la relación que podía hacer entre la cantidad de movimiento angular y el I por omega. Bueno, este I tiene que ser el momento de inercia con respecto a ese eje de todo el sistema. Entonces yo tengo que sacar el momento de inercia de cada uno de ellos, ¿verdad? Sumado con respecto a ese eje, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar, tengo que llegar y decir cuál es el momento de inercia de este disco con respecto a ese eje y cuál es el momento de inercia de este disco con respecto a ese eje. ¿Ok? Bueno, y ahí sí es algo muy importante, ¿verdad? Ahí sí tengo que tener cuidado de que no puedo nada más colapsarlo a un punto, porque esto sigue siendo un disco, ¿verdad? La información de que es un disco para la parte de rotación sí es muy importante. Entonces ahí sí tengo que tener cuidado, no puedo trabajarlo nada más como un puntual, ¿verdad? Como un objeto puntual. Para la parte de centro de masa sí, no importa, ¿verdad? Yo no decía, bueno, nada más es un punto y ya hacemos el centro de masa. Pero es porque ahí el centro de masa, recuerden que no tiene que ver con rotación. Pero cuando yo estoy hablando de la parte rotacional, para sacar, por ejemplo, el momento de inercia, ahí sí es muy importante recordar qué es el objeto. Si es una placa, si es un, qué sé yo, un círculo, un disco, ¿verdad? Una esfera, etcétera, etcétera. Pues eso sí es muy, 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 muy importante para la parte de la parte de la rotación y entonces del momento de inercia. Ahí sí hay que tener más cuidadillo. ¿Ok? Eso le aclara un poco la duda a la persona ahí que me contestó por el chat. Sí, sí, ya entendí. Ok, perfecto, gracias. Y sí, a otra persona ahí me pone entonces que sí, que le dio menos 9,47, ¿verdad? Aviones sobre segundo. Fue un error mío ahí cuando lo puse la primera vez. Como les digo, por eso siempre es importante, ¿verdad? Pues hacer una segunda revisada en la cálculo por si acaso. Siempre es bueno. Y bueno, yo generalmente cuando estamos en la parte presencial, ¿verdad? Como están ahí, yo puedo hacer presión, ¿verdad? Los vuelvo a ver. Entonces les digo, alguien que lo meta en la calco también, ¿verdad? Para que yo tenga ahí pues una segunda opinión. Pero bueno, sí. Entonces ese sería ahí el resultado de este ejercicio. Y vamos a ver qué hora es. Unas 35 casi. Ok. Bueno, vamos a ver cómo me va con este otro. Y dependiendo de qué tanto lo avance, yo les digo del otro que falta. Este. Bueno, ahí vemos. Ok. Entonces, este de aquí, este que vamos a hacer, es un clásico. O sea, si ustedes se ponen a ver todo lo que son los problemas, ¿verdad? Que se han hecho en otros semestres, como les digo, ¿verdad? Alguna gente tiene acceso a eso. La verdad no sé cómo funciona eso. ¿Verdad que se lo pasan ahí entre generaciones o cómo será el asunto? Pero algunos tienen acceso. Sabrán que este tipo de ejercicios son muy, muy, muy comunes. Entonces ahí el ejercicio 30, en la diapositiva 15, lo que tiene es un objeto, una barra, ¿okay? Ya sea una barra, una pared, algo por estilo, hay algo ahí, ¿verdad? Que está conectado a una bisagra, una puerta, que está conectado a una bisagra. ¿Sí? Entonces, el objeto que está ahí, ¿verdad? Ese objeto que es como una barra delgada, se le hace chocar con un objeto puntual, ¿ok? Un objeto pequeñito. En este caso, por ejemplo, es una barra. En otros casos, qué sé yo, un pájaro, creo que ha visto una vez en un ejercicio. En otra, bueno, yo me acuerdo que yo había puesto una en la que era una bolsa, una bolsa como con semillas o algo así era. Entonces, o sea, un objeto pequeñito, ¿verdad? Que golpee, que golpea al objeto este, que es una barra delgada. ¿Sí? Y la barra delgada conectada a una bisagra. Entonces dice, una bala de 0,005 kilogramos que viaja horizontalmente con rapidez 1 por 10 a la 3 metros por segundo. Vean que aquí viaja horizontalmente. Sabemos que técnicamente una bala no puede hacer eso, pero bueno, pues, suponemos que está yendo horizontal. Entonces golpea una puerta, en este caso es una puerta, ¿verdad? Dice 18 kilogramos con una inmersión de 10 centímetros a partir del lado opuesto de las bisagras. O sea, con la parte de la inmersión, lo que están diciendo es el punto, digamos, que hay desde la bisagra a donde está golpeando la bala, ¿verdad? Es básicamente lo que se está diciendo, si no me equivoco. Déjenme un segundo para ver si estoy seguro.
Ah, no, perdón, del lado opuesto de la bisagra, más bien para el otro lado, ¿verdad? O sea, desde el punto más bajo hasta donde está la flecha hay 10 centímetros. Ahí mismo están en el lado opuesto a la bisagra. Entonces, desde abajo hasta el punto donde está la flecha roja, digámoslo así, donde la punta de la flecha roja, son 10 centímetros, ¿ok? Entonces, ahora sí ya. El ancho de la puerta de 1 metro, o sea, toda esa altura, o toda esa longitud, ¿verdad? Vertical que nos dan ahí desde 1 metro, dice que es libre para girar sin fricción sobre sus bisagras. ¿Sí? Entonces, antes de golpear la puerta, la bala tiene cantidad de movimiento angular relativa al eje de rotación de la puerta. Y luego dice, si tiene, entonces evalúe esta cantidad de movimiento angular. Y si no tiene, entonces explique por qué no hay cantidad de movimiento angular. O sea, sí y no, ¿verdad? Y entonces con eso hacer algo. Ok, entonces, bueno, lo primero sería eso, ¿verdad? Hacer ese análisis. ¿Tiene la bala, ¿verdad? Algún tipo de cantidad de movimiento angular con respecto a la bisagra? Bueno, es parecido a lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Bueno, pues si se nota, ¿verdad? En algún cierto momento, nosotros lo que vemos es que la dirección, ¿verdad? En la que está posicionado, o sea, el R, ¿verdad? En el que está posicionado este objeto, por ejemplo, la bala, ¿sí? La bala con respecto a esa bisagra y su velocidad nos va a dar algo en el producto cruz que tenemos que trabajar. Bueno, pues en ese caso, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Ya sea la bala muy largo, bueno, relativamente largo, ¿verdad? O acercándose por ahí, yo lo que veo es que voy a tener un R que va hacia abajo, ¿verdad? Que está viendo hacia la bala, ¿verdad? Mientras se va acercando por ahí. Entonces un R y la velocidad de la bala, vean que es horizontal hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces vean que eso siempre me va a dar ahí una dirección, ¿verdad? Una diferencia entre ángulos de los dos valores y me va a permitir hacer la regla de la mano derecha que me dice que sí hay en efecto una cantidad de movimiento angular y de hecho esa cantidad de movimiento angular es positiva si se ponen a pensarlo, ¿verdad? Va a ser una cantidad de movimiento angular positiva. Entonces, en efecto, si hay una cantidad de movimiento angular que tiene el sistema, bueno, tenemos un cierto problema por ahí. ¿Y cuál es el problema que nos surge? Nos piden la cantidad de movimiento angular ya numéricamente. Y como acabo de mencionar yo, ¿verdad? Tenemos el problema de que, pues si bien es muy largo, yo no sé exactamente a qué distancia está, ¿verdad? Sé la velocidad siempre, ¿verdad? Pero no sé exactamente a qué distancia está. Y entonces surge este problema de nuevo, ¿verdad? Pero pues ya en el ejercicio pasado le hemos encontrado una solución. El sistema no tiene ningún tipo de momento de torsión externo mientras se acerca la bala, ¿no? O sea, pues la puerta simplemente está quieta y la bala yo simplemente, bueno, según lo que dice el ejercicio, se mueve de forma horizontal. Entonces, básicamente no estamos viendo, ¿verdad? No estamos analizando lo que es el efecto que pueda tener la parte de la gravedad ahí. ¿Sí? Bueno, y si se ponen a pensar, ¿verdad? Técnicamente la gravedad, si eso es una puerta, ¿verdad? Es porque lo estamos viendo desde arriba. La gravedad aquí no la podríamos apreciar, ¿verdad? Porque sería técnicamente como hacia dentro de la pizarra, hacia adentro desde la pantalla, en ese caso, o la hoja, ¿verdad? Si ustedes lo imprimieron. Pero entonces vean que ahí la gravedad no la podemos ver. O sea, el objeto siempre se va a mover de forma horizontal, la bala. Entonces ahí no hay fuerzas externas, ¿verdad? Que nos tengamos que preocupar en ese plano. ¿No? Entonces, como no hay fuerzas externas que tengan que preocuparme en ese plano, yo lo que puedo decir es que fácilmente la cantidad de movimiento angular, ¿verdad? De mi sistema se conserva y yo entonces puedo sacarla simplemente en el instante en el que la bala está en un punto donde yo ya pueda medir la distancia de una forma más correcta. Y bueno, pues un punto donde puedo medir la distancia de forma correcta sería justamente cuando está debajo de la bisagra, ¿verdad? Justo en el instante que va a chocar, antes de chocar, ¿verdad? En ese instante básicamente está debajo de la bisagra, está en la parte de abajo de la bisagra, y ahí entonces yo puedo hacer una medición. Entonces ahora ya puedo sacar lo que sería la cantidad de movimiento angular de esa bala. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la bisagra está por acá, ¿verdad? Aquí está la puerta, ¿sí? Entonces, y aquí está pegando la bala, entonces estoy tomando básicamente ese instante. Donde yo puedo decir que básicamente lo que tengo aquí como R sería entonces esta parte de acá, ese vector que se forma ahí, completamente vertical. Y bueno, ¿qué magnitud tiene R o qué distancia hay ahí? Bueno, si esto de aquí, todo esto es 1 metro y estos son 10 centímetros, entonces estos son 90 centímetros o 0,9 metros desde aquí hasta donde está la bala. Entonces, mi R de la bala, ¿okay?
va a ser de menos 0,9 metros en J, con el menos por ahí. Y después, ya lo que sería el V, la velocidad, creo que me la dan, ¿verdad? La velocidad dice que es, sí, ya horizontalmente con rapidez de 1 por 10 a la 3. Entonces vean que es 1 por 10 a la 3 en I. 1, 10 a la 3 metros por segundo en I. ¿Okay? Y ahora sí, entonces saco, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular, muy parecido a esto, ¿verdad? Nada más sabe que había que cambiarle ese 1 por vez, ¿verdad? De bala, 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 bala. ¿Okay? Entonces podemos sacar ese valor. Vean que será menos 0,9 en J, perdón, metros en J. Estoy en metros. 9 metros en J. Cruz, la masa, que es de 0,005, creo. ¿Sí? 0,005 kilogramos. Y después la velocidad que dijimos que es 1,00 por 10 a 3 metros por segundo en J. ¿Okay? En I, ¿no? No sé por qué puse J. Y ahora sí, entonces vemos ahí que será J cruz I es menos K. Y este menos de aquí me cancela ese menos. Entonces solo va a quedar en K. Simplemente va a quedar en K. Y ahora lo que tengo que hacer es la multiplicación de esos tres y ver qué da. Entonces va a ser 0,9 por 0,005 por 1 por 10 a la 3. Y eso da de 4,5. Mira, esta vez le dejé un montón de espacio y no lo ocupaba. 4,5 kilogramos metros cuadrados. Bueno, sí me queda ahí bien. Quedar ahí bien grande. Pero la K igual la voy a borrar porque está muy fea. Ponerla mejor. En K. Eso sería entonces la cantidad de movimiento angular de la bala, que era lo que me están pidiendo ahí en la parte A y B. Entonces, la parte A es si tiene, sí. La parte B es eso. Entonces, esa es la cantidad de movimiento angular. Ok, entonces, pero vean que no he hecho ni siquiera, no he hecho análisis de qué pasa con la puerta, ¿verdad? Todavía no he entrado en eso. Aquí es donde hay que hacer lo que es ese trabajillo. Dice C. Durante esta colisión se conserva la energía mecánica del sistema bala-puerta. ¿Ok? Y dice que respondamos sin realizar un cálculo. ¿Okay? Supongamos que no, o sea, yo no puedo hacer un cálculo según lo que dice esto. Bueno, para ver qué es lo que mencionan por ahí. Se encontró una puerta con inmersión. ¿Cómo demás? Bueno, dicen una inmersión, ¿verdad? Una inmersión significa que pues, la bala pues, atraviesa, ¿verdad? O sea, tiene ahí una interacción, ¿verdad? Importante con lo que sería la puerta. Entonces no sabemos exactamente si las traspasa, ¿verdad? O si queda pegada. Pero por lo menos sí, pues al parecer la daña, ¿verdad? Daña esa puerta de alguna forma. Entonces, bueno, fácilmente ustedes me pueden decir si hay algún tipo de daño, algún tipo de deformación permanente, si se conserva la energía mecánica del sistema, ¿verdad? Ustedes pues, recordarán cuando vimos la parte de colisiones, que una deformación permanente en el objeto me dice que no se puede conservar la energía mecánica. Hay disipaciones, ¿verdad? El golpe, ¿verdad? Donde suena ahí, donde sale desbaratado todo en pedazos, ¿verdad? Entonces, hay una separación por ahí, ¿verdad? De los pedazos de la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que fácilmente, podemos decir que no se conserva la energía mecánica. Vean que incluso dice ahí, ¿verdad? Sin realizar un cálculo. Bueno, eso nos dice que no se conserva. ¿Okay? Entonces, nada más denme un segundo para ver. Sí, bueno, nada más, perdón, estoy un toque ¿cómo decirlo? Indeciso exactamente o tal vez el problema no está siendo muy claro. Entonces voy a buscar exactamente la definición de inmersión para ver qué es lo que dice exactamente.
Mm, mm, mm. Vamos a ver, aquí me encontré algo que dice que proviene del latín inmercio, acción de introducir un sólido entre una sustancia líquida. Bueno, esto no es una sustancia líquida, ¿verdad? Es una puerta. Mm, pero parece que es que algo se introduce. Creo que esa es como la, la anotación, digámoslo así, o lo que está intentando decir el libro, y así lo voy a tratar. Me disculpo, ¿verdad? Y pues que está quedando un poco ambiguo, como les digo, ¿verdad? Nosotros intentamos eliminar este tipo de ambigüedades cuando planteamos un ejercicio, ser un poco más explícitos, pues justamente para que no tengan dudas, ¿verdad? Y pues, se pueda hacer un ejercicio con toda claridad. Bueno, pues voy a suponer yo, ¿verdad? Que con inmersión está diciendo entonces que la bala queda pegada en la puerta, ¿sí? O sea, no es que la traspase. Porque fuera que dijeran algo de traspaso, ¿verdad? O que mencionaran algo, ¿verdad? De que la bala sale por el otro lado, pero simplemente es inmersión. Voy a suponer entonces que queda dentro, que queda pegada. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues como vimos en la parte de colisiones, ¿verdad? Cuando teníamos algo así como el momento de cantidad, perdón, la colisión inelástica, perfectamente inelástica, pues entonces los dos objetos se mueven a misma velocidad. Bueno, en este caso, si hay la colisión es perfectamente inelástica en el sentido en el que los dos objetos quedan juntos, vean que donde vayan a rotar, el omega de los dos va a ser el mismo, ¿lo ven? La velocidad angular con respecto al eje, con respecto a la bisagra, va a ser para ellos la misma. Y por eso es que es importante porque me están pidiendo, ¿verdad? Que encuentre la rapidez angular que tiene la puerta. Bueno, entonces también va a ser la rapidez angular que tenga la bala. ¿Ok? Entonces, por eso es que quería dejar un poco más claro eso, ¿verdad? Luego lo que nos dicen es que calculemos la energía total del sistema bala puerta y determina si es menor a que la energía cinética de la bala antes de la colisión. Entonces ahí lo que nos están diciendo, ¿verdad? Es que saquemos el cambio en la energía, ¿verdad? Que hay ahí durante la colisión. Hay que ver exactamente qué es lo que pasa por ahí. Pero bueno, entonces, eso lo voy a tener que dejar, obviamente, esos dos incisos los dejaré para lo que sería el próximo bloque. ¿Okay? Entonces, ahí no son tan largos, ¿verdad? No es que sean demasiado largos, pero sí, pues se van a tomar su gatillo. Entonces, además de el ejercicio de la parte 46, perdón, el ejercicio de la diapositiva 16, el 46. Entonces, creo que no voy a hacer otro ejercicio, o sea, voy a hacer el que me falta, ¿verdad? Lo que me falta es el ejercicio 30, y con el 46 creo que se va básicamente todo el tiempo, y si no se me va todo el tiempo, lo que me va a quedar es un tiempo muy pequeño, ¿verdad? Como para poder hacer otro ejercicio más que valga la pena. Entonces, sí, creo que no voy a decirles de otro ejercicio más. Tal vez lo que podemos hacer es discutir un poco sobre algunos conceptuales, y veo que queda mucho tiempo, y es lo que podría hacer, ¿verdad? Para no, qué sé yo, que no sea demasiado tiempo ahí, ¿verdad? Que quede libre. Pero bueno, entonces nos vemos a las 10.